que se relaciona con lo que es, en este caso, el tema de nomenclatura de compuestos. Es acá donde mi consejo sería que empiecen a repasar el nombre y el símbolo de cada elemento químico, así como su número de oxidación, porque nuevamente es un tema que tenemos que tener claro para efectos de este contenido. Entonces, muy importante empezar a reconocer ciertos conceptos. Vamos a empezar reconociendo conceptos como la clasificación de los compuestos. En este caso, vamos a hablar de compuestos binarios cuando un compuesto que es la unión de dos elementos o más. Ay, es que escucho un eco ahí, tal vez si me ayudan con micrófono. Ok. Entonces, perdón, les mencionaba. Y los compuestos se van a clasificar de acuerdo a su número de elementos. Entonces, en este caso, si yo tengo la unión de dos elementos y voy, chiquillos, es que está presentando problemas esto. Ya, lo voy a dejar así porque verás que cuando lo hago en grande, el sistema me escucha como de eco. Los compuestos binarios, les mencionaba, perdón, son los que están formados por dos elementos o más. Los compuestos ternarios son los que están conformados por tres elementos o más. Y los compuestos cuaternarios son los que están conformados por cuatro elementos. Perdón, tres elementos ternario, dos elementos binario y cuatro elementos cuaternario. Entonces, donde yo cuente dos elementos químicos, ahí es binario. Donde yo cuente tres elementos, ahí es un compuesto ternario. Cuando yo cuente cuatro elementos, ahí es un compuesto cuaternario. Entonces, es ahí donde vamos a empezar a contabilizar los elementos para poderlos clasificar. Ahora bien, lo que les mencionaba, cada uno de estos elementos tiene su propio número de oxidación y en esta tablita yo se los facilito y vean que, por ejemplo, los de la primera familia, todos tienen número de oxidación más uno, los de la segunda familia, todos tienen número de oxidación más dos, pero que a partir de esas dos primeras dos familias ya todos los números de oxidación cambian. Porque, por ejemplo, si ustedes van a tabla periódica y buscan cuántos números de oxidación tiene el hierro tiene dos números de oxidación que son más 2 más 3. Por ejemplo, el carbono tiene más 2 más 4. El oxígeno tiene menos uno y menos 2. Entonces, ojo ahí, algunos tienen más de un número de oxidación, puede hasta tener 3, 4. Vean, por ejemplo, el caso del rutenio, tiene un montón. Entonces, y todos estos símbolos químicos tienen un número de oxidación. En el caso de las primeras dos familias, la primera es 1, la segunda es 2 y todos los demás empiezan a variar. Y importante, chicos, que consideren igual que cuando yo mencione, cuando un elemento tiene más de un número de oxidación, es ahí donde usted tiene que decir, ok, más adelante en nomenclatura, ¿qué significa que tenga más de un número de oxidación? Que si tiene 1, 2, 3, 4, 5. A eso me refiero cuando ve la explicación. Ahora, y importante simplificar, ¿verdad? Recordemos eso, es uno de los contenidos que ya nosotros habíamos estudiado. Entonces, compuestos binarios, compuestos ternarios. Dentro de los compuestos binarios tenemos óxidos, metálicos y no metálicos, hidruros, hidrácidos, sales binarias. Después, compuestos ternarios, tenemos hidróxidos, ácidos y sales ternarias, ¿verdad? Compuestos cuaternarios, sales ácidas y sales básicas. Ok, tenemos dos sistemas de nomenclatura, el sistema stock y la nomenclatura sistemática. ¿En qué consiste la nomenclatura stock? Dice que la valencia de los elementos metálicos se indican entre paréntesis y en números romanos, pero que en la nomenclatura sistemática se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra, penta
¿Qué significa di? 2. ¿Qué significa tri? 3. ¿Qué significa tetra? 4. ¿Qué significa penta? 5. ¿Qué significa hexa? 6. ¿Qué significa hecta? 7. Octa, 8. Nona, 9. Deca, 10. Ahora bien, ¿dónde está eso en el material complementario? Entonces vean la diferencia de, por ejemplo, en el caso de la nomenclatura stock. Vean que al inicio tenemos la unión de hierro y oxígeno y esto se va a llamar óxido de hierro 3, porque ahí hacemos un intercambio de números de oxidación, ¿verdad? Como se cruzan los números de oxidación corrientemente. En este caso, el 3 del oxígeno le pasa al hierro. Ahora bien, en el caso de una nomenclatura sistemática, se llamaría trióxido de dihierro, porque vean que yo voy a tener 3 moléculas de oxígeno y 2 de hierro, en el caso de la sistemática. Entonces vean que la diferencia radica en que en el stock yo utilizo números de oxidación y paréntesis, ¿verdad? Y en el sistemático utilizo los prefijos di, tri, etc. Vean en el caso del segundo. pH 3, fósforo e hidrógeno, hidruro de fósforo 3. ¿A quién le pertenece ese 3? Al fósforo, porque hacemos el intercambio, ¿verdad? Y ahora bien, ¿por qué es que yo estoy nombrando entre paréntesis? Porque resulta que vamos a ver el caso del fósforo. El fósforo tiene más de un número de oxidación, tiene 2. ¿Por qué yo estaba nombrando el hierro entre paréntesis? Porque tiene más de un número de oxidación, tiene 2 y 3. Entonces, a eso me refiero yo cuando vamos a escribir entre paréntesis ese número de oxidación. Ahora, ¿cuál número de oxidación, muchachos? El que estoy trabajando en el compuesto. ¿Qué quiere decir? Que ahí me están diciendo, hierro tiene 2 y oxígeno 3. Hago el intercambio, el 2 le queda al oxígeno, pero simplifico y al 3 le va a quedar al hierro, ¿cierto? Entonces, eso en el sistema stock. Vean que también yo voy a empezar a identificar los compuestos por la posición donde yo voy a encontrar al oxígeno, al hidrógeno o al hidróxido. Que por lo general yo me puedo ubicar con ellos en la parte derecha. Ahora bien, vean que en el anterior, en el sistema de nomenclatura sistemática, básicamente ustedes pueden notar que eso es utilizar los prefijos. pH 3, la unión de fósforo e hidrógeno. Trihidruro de fósforo. Profe, ¿por qué el fósforo no tiene? Es necesario ponerle monofósforo. Monofósforo, fósforo da igual, ¿verdad? Para efectos de, pero si el 3 trihidruro. Vean en el caso del hidróxido, que es ese simbolito OH, dihidróxido, porque hay 2, ¿verdad? De bario. Pero eso en nomenclatura sistemática o estequiométrica, que básicamente también se le conoce de esa manera. Vean que en estos sistemas nos dan el orden, así como el orden puntual. Dice que el sistema estequiométrico se utiliza el prefijo, el elemento con más electrones, la palabra uro, ido, más de, más el prefijo, más el elemento con menos electrones. Entonces vean que en el ejemplo nos dan tricloruro de fósforo. Entonces va que tiene 3 moléculas de cloro y una de fósforo, por eso es que se le está poniendo así. A la par nos dan todos los prefijos, mono, di, tri, tetra, etc. Y tenemos el sistema stock, que es el elemento electronegativo, la palabra de más elemento de metálico, en este caso, y el número de oxidación. Si tiene más de un número de oxidación, voy a ponerlo entre paréntesis. ¿Cuántos tenía el hierro? 2. Entonces es por eso que yo los agrego entre paréntesis. Bueno, y ahora este sistema stock se utiliza solo para compuestos que contienen elementos metálicos, chicos, para que lo tomemos en cuenta. Compuestos binarios. Dentro de los compuestos binarios tenemos a los óxidos, que son compuestos formados por el oxígeno. Recordemos que el oxígeno tiene carga 2 menos y la unión junto a otro elemento. Pero resulta que tenemos óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Entonces, ¿cómo voy a escribir yo la fórmula de un oxígeno metálico o de un óxido metálico? Bueno, muy sencillo. Del lado derecho yo siempre voy a tener a la O y del lado izquierdo yo voy a tener el nombre del metal. Pasa lo mismo con el caso de un no metal. Del lado derecho siempre pongo el oxígeno con su carga y del lado izquierdo pongo el no metal.
¿Cómo los voy a nombrar? Entonces nos vamos a ir a los metálicos. Chicos, si es un óxido metálico, ¿ustedes qué creen? ¿Que es la unión de dos compuestos? O es decir, el oxígeno más un elemento metálico. ¿Cuál, profe? El que le den siempre y cuando sea metálico. Entonces, vean que el óxido de calcio, ¿verdad? En este caso, es el primer ejemplo que nos dan. ¿Cómo lo nombro yo? Ok, óxido de, el nombre del metal, y número romano, en este caso la cantidad de em, números de oxidación que contenga. Si tiene más de uno, se pone entre paréntesis. Profe, ¿por qué es que no tiene el paréntesis? Muy sencillo. Vamos a la tabla y dice que el calcio solamente tiene un número de oxidación. ¿Es necesario colocarlo? No. Profe, ¿y qué pasó con el oxígeno? Se simplifica. Inclusive se simplifica el calcio también, para que lo tomemos en cuenta. Vean que en el caso, perdón, del óxido de cromo, hacemos el intercambio de números de oxidación. ¿Con cuánto está trabajando ese cromo? Con 6. Pero yo simplifico. La mitad de 6 es 3. Entonces yo voy y digo, ok, perfecto. Busco en la tabla el número de oxidación del cromo. Busco al cromo. ¿Cuántos números de oxidación tiene el cromo? Tiene 3. ¿Tengo que nombrar entre paréntesis? Claro, porque tiene más de un número de oxidación. Entonces, vean que en este caso aquí ponen 5, pero realmente ahí hay un error. Ahí es 3, perdón, ponen 6. Bueno, en ese caso no simplificaron, entonces está como correcto, pero sí es importante simplificarlo. Y después, en el siguiente ejemplo, óxido de níquel 3. ¿Qué quiere decir? Se hace el intercambio. Ven que el 3 era el níquel, pasa al oxígeno y el número del oxígeno pasa al níquel, ¿verdad? Entonces, en este caso, el óxido de níquel 3, ese 3 le corresponde al níquel y se pone entre paréntesis porque el níquel va a tener más de un número de oxidación. ¿Quedan dudas con respecto a esta parte hasta el momento? Profesor, te hago una pregunta. Dime. ¿Por qué se simplifica en ese caso el número de oxidación, digamos? ¿Por qué se pondría 3 en lugar de 6? Acordémonos que cuando usted vio el intercambio de números de oxidación, cuando usted le dan el número de oxidación, recuerda que tienes que simplificar. Ese es tema anterior. Entonces, si por ejemplo ahí a usted le dan, ve al primero, óxido de calcio, ¿qué pasó con los dos? Se simplificaron. En el caso de esta persona que hizo el material, vea lo curioso, si simplifica en la fórmula, si lo ves que hay un 3, óxido de cromo 3. Sí simplifica, pero a la hora de nombrarlo pone 6 y realmente es 3. Velo aquí, donde se lo voy a acercar. Ves que la fórmula dice CrO3 y el nombre dice óxido de cromo 6. Sí lo simplificó, pero a la hora de escribirlo se le olvidó colocar 3 y no 6. ¿Verdad? Entonces son errorcillos que pasan, que a cualquiera le pasan, pero la idea es que no pasen esos errores, ¿verdad? Pero sí, digamos, en este caso, compañera, respondiendo a su consulta, intercambiamos números de oxidación. Por ejemplo, vamos a hacer este último, el óxido de cobre. Ese 2 le va a pasar al cobre y ese 2 del cobre le va a pasar al oxígeno. Entonces, si intercambiamos, igual simplifico uno y uno. Pero entonces, ojo. ¿Por qué están poniendo entre paréntesis ese 2? Porque en la fórmula química vea que se pone sin números de oxidación, no sé si lo nota, pero vea que en la fórmula química no hay números, porque todo se simplificó, pero a la hora de nombrarlo, ¿por qué se pone ese 2? Porque ¿cuántos números de oxidación tiene el cobre? Entonces vamos y buscamos, tiene 2 más uno más 2. ¿Y cuál estoy utilizando? Más 2. Y es por eso que yo pongo ahí el número de oxidación. ¿Queda claro? Profesor, entonces no se simplifica, digamos, con los números que tienen los elementos, digamos, sino más bien con los que tiene la tabla. Eh, a ver, se simplifica con el que te dé el ejercicio, ¿verdad? Porque cuando yo me refiero a la tabla es para yo verificar el número de oxidación con el que yo estoy trabajando. Vamos a ir otra vez al primero para que les quede un poco más claro. Vea que en el caso de la tabla, usted, bueno, usted sabe que el oxígeno siempre va a ser -2. Usted va a la tabla, busca el calcio. ¿Cuál es el número de oxidación del calcio? +2. Listo, entonces ya tengo -2 y +2. Voy y hago el intercambio.
Cuando hago el intercambio, de ahí, uno le queda 2 negativo y el otro 2 positivo. Ahora bien, cuando simplifico, ¿a cuánto le va a quedar al calcio? A 1 y al oxígeno 1. Y ese 1 en mate y en química no se toman en cuenta. Ok, pero no lo puse en fórmula, es en la fórmula. Cuando usted simplifica, usted no lo pone. En el caso si se eliminan, ¿verdad? Si es 4, de ahí la mitad de 4, ¿cuánto es? 2. Si es la mitad de 3, perdón, la mitad de 6, 3. Si es la mitad de 8, 4. Entonces la idea es que usted siempre simplifique los números de oxidación a la hora de escribir la fórmula. Pero cuando yo voy a nombrar, ¿cómo me guío yo? A la hora de nombrar óxido de calcio, y siempre voy a revisar que el elemento que yo esté trabajando, en este caso sea metal o no metal, su nombre, bueno, en este caso va a ser siempre metal. Voy a consultar siempre su número de oxidación, porque es que, por ejemplo, aquí, que era lo que estábamos hablando, el óxido de níquel. Profe, pero está bien, yo simplifico. Ok, ahí el 2 queda normal, el 3 queda... ¿por qué ahí no simplifico? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, el óxido de níquel, ahí no hay forma de simplificarlo. Ahora, si usted dice óxido de níquel 3, este 3 sale del número de oxidación del níquel. Si usted va a la tabla, usted dice más 2 más 3. Y es por eso que se está poniendo entre paréntesis, ¿verdad? Eso nada más es tener mucho cuidado a la hora de nombrar, porque sí puede que usualmente cuando usted simplifica, igual siempre le va a quedar el numerito a la par, ¿verdad? Por ejemplo, aquí óxido de calcio, no le queda ningún número porque simplificando el 2, lo máximo que obtengo es 1. Y en este caso, no se coloca porque el calcio no tiene más de un número de oxidación y solo se estaba trabajando con uno. Pero conforme vayan practicando esto es lo que más les va a quedar claro. Bueno, exactamente como para yo quedar clara en ese caso, entonces siempre se simplifica, digamos, se divide en dos y se intercambian. O sea, si Siempre aquí en el primero se cromo era, intercambia, perdón, primero se intercambia y luego se simplifica. Y no es que siempre queden dos, ¿verdad? Dependiendo, porque va el ejemplo este. Mitad de no, 6 no, de 3. yo sé que nunca, no siempre quedan dos, pero digamos, me refiero a ese ejemplo, digamos, como con el cromo. Entonces, Ajá. el 6 se pasa al oxígeno y el 2 al cromo, y ahí se simplifica, Ujú. entonces el oxígeno queda con 3 y el cromo quedaría con uno. Y eso es lo que se va a poner en la fórmula luego para nombrarlos. Entonces, se va a colocar en paréntesis si tiene Números de varios números oxidación. de oxidación, más de uno, y Ujú. si no, no se pone en paréntesis, se pone Si el no, no se número. pone paréntesis. Exacto. O sea, se Súper pone el bien. número romano, nada más. Exacto. Si no tiene números de oxidación, no se pone nada. Ajá, y ¿Verdad? si no, como en este caso, que queda igual el óxido de níquel, ¿ese por qué era? Ok. Ese sería porque, bueno, usted si simplifica 3, ¿qué sentido tiene simplificar el 3 si níquel va a tener más de un número de oxidación Ajá, que va a ser más 2 más 3? Bueno, entonces siempre mm, lo vas a colocar. ¿Ves? Entonces, ok, digamos, ahí no hay por qué hacer un intercambio. Yo les soy honesto, yo me guiaré mucho por la tabla, ¿verdad? Que de hecho esa tabla pues viene a acompañarles a ustedes en este proceso de la nomenclatura química. Y se pueden aprender, bueno, y también pueden averiguar el número de oxidación, ¿verdad? Pero es más costoso todavía. O aprendérselos. Por eso es que yo les facilito la tablita. Pero vean que en el caso de estos ejemplos, chicos, es sencillo. Porque es que entonces el aluminio no se simplifica porque va a tener más de un... Ojo aquí. Ojo aquí, que dicha que les hago la salvedad. Este último ejercicio, aluminio 3, oxígeno 2, ¿verdad? Hago el intercambio. ¿A quién le tuvo que haber quedado? Ok, ya hago el intercambio al óxido de aluminio. No, cuando yo voy a colocar óxido de aluminio, voy y reviso la tabla y entonces vengo y busco el aluminio. Dice que tiene solamente un número de oxidación, más 3, y es por eso que yo no lo estoy colocando. Pero vea la fórmula, como queda, ¿verdad? Que era lo que vos decías en la consulta. No se coloca nada, porque solamente tiene un número de oxidación. Listo. En el hijo de caso, pucha.
Sí, es de mucha paciencia y de mucha práctica. Y además que cuando ya uno siente que lo dominó, entonces llega otro hueco mental. Entonces, en este caso, no se pone al otro lado porque ya se sabe que solamente tienen un número de oxidación, entonces no hay Exacto. mayor cosa que representar. En la escritura del nombre, en la fórmula sí, ¿verdad? Fórmula sí, y en la escritura es donde no se pone, Sí, solo tiene nada uno. más se intercambia. Ujú, correcto. Ok, listo. Ahora, vean qué sencillo es cuando es un no metal, porque yo nada más utilizo los prefijos. Y aquí no hay manera de equivocarse. Por ejemplo, este primero, penta, porque tiene 5 de oxígeno, entonces pentaóxido o pentóxido de, ¿cuántos tiene de nitrógeno? 2 dinitrógeno. Ok, en el caso del siguiente, tiene 7 de oxígeno y 2 de cloro, hectaóxido de dicloro. Entonces no hay manera de equivocarse. P2 o 3 de oxígeno, ¿cómo era que se llamaba? Trióxido de difósforo. CO2, ¿cuántos tiene de oxígeno? Dióxido, por eso es que se llama dióxido de carbono, porque solo tiene 2 de oxígeno, dióxido de carbono. Y van el otro, monóxido de carbono, porque solamente tiene 1 de oxígeno y uno de carbono. No nos ha compartido esa parte, nos sigue compartiendo la misma, la Sí, de pero están de este la... lado, del lado derecho. Ah, la pucha, ya vi, Sí, son los mismos. lo ¿Ves? había Entonces, acercado. sí, entonces digamos, en este caso, ustedes vean que eso es lo sencillo, utilizar nada más los prefijos. Aquí no hay tanta complicación. Si usted ve, por ejemplo, en el primero, entonces, 5 oxígeno y 2 de nitrógeno, pentaóxido de dinitrógeno. Profe, ¿y cómo me voy a dar cuenta yo cuando utilizo los prefijos? De ahí, muchachos, porque es un no metal. Eso es sencillo. Entonces es la unión de un oxígeno más un no metal. Y es así como lo reconocen. Ok, Profe, En pero esta, en entonces, este no perdón, metal, ajá. en ahí esta no se parte de intercambian. no, Voy, chiquillas, porque... Ajá. es la misma pregunta que yo le voy a hacer. O sea, en esta no se hace la fórmula. Usted vio que En en esta la no se primera hace la parte, fórmula. Correcto. ok. Solo se utilizan los prefijos. Porque la fórmula ya se la dan usualmente. ¿Ves? Entonces es más complicado cuando son no metales. Perdón, cuando son metales. Cuando son no metales es súper sencillo porque usted ve un 5 y un 2 de pentaóxido de nitrógeno. Ve un 4 y un 3 de tetraóxido de trinitrógeno. Eso es todo. No es tan complejo. Esto solamente para los Y óxidos, ¿verdad? siempre, Perdón. eso, ellas también, siempre, o solo es por el ejercicio, solo es por el ejercicio, o siempre en ambos va a estar presente el oxígeno. Siempre porque los dos son óxidos. Uno es óxido metálico y el otro es no metálico. O sea, entonces, siempre vamos a, como decir, esa va a ser una constante. Exacto. Tienen que revisar el símbolo del elemento que le den. Si usted ve que es Ujú. metálico o no metálico. Ahí es la clave. Entonces, Profesor, aquí qué pasa si, perdón, si una de los números que nos están dando de oxidación es negativo o no se da. bueno, vea que nos están dando el del oxígeno que es negativo, ¿verdad? Digo, Y si no se toma, entonces en la negativo, se no hace se, intercambio, pero no pasa nada si es negativo, porque siempre tiene que haber un positivo y un negativo. ok, si nada más da, porque ahí, digamos, al oxígeno no le ponen el símbolo, entonces simple y Ah, no. sencillamente, Sí, no, no, ahí no pasa nada con los signos. No se preocupe. Ahora, ¿qué haría yo? Y otra pregunta, profesor. Perdón, dígame. Sí, hay un tope de los números de oxidación. O sea, hasta cuál es el máximo, Es que no de cantidad de números, sino de número. Número no, 6, 7, 8. no varía porque era lo que les decía, el rutenio aquí tiene 2, 4, 6, 7 números de oxidación, ¿verdad? En cambio el nitrógeno No, tiene no 2. cantidad de números, no cantidad de números, sino hay alguno que tenga, digamos, número de oxidación 10. Es que depende del ejejercicio, porque voy a acercar bueno, yo veo esta ahí, tabla. Por profe, yo ejemplo, veo aquí ahí yo que veo el yodo, 7.
Es el que tiene 7, Sí, el que tiene lo mayor siempre máximo. es 7. Exacto. Usualmente siempre es 7. Yo al inicio las mencionaba, pero era una ejemplificación. La mayoría tiene 7. Sin embargo, ustedes le dicen, simplifique 7 y no puede, ¿verdad? Usualmente entonces van a darle números enteros para que usted pueda simplificar, ¿verdad? O números impares para que usted no pueda simplificar y sepa que va a quedar en 7. Lo que les iba a mencionar, ¿qué haré yo con esta tabla? Bueno, coloreo cuáles son metales, cuáles son no metales y ya ahí me salvo con los óxidos, ¿verdad? Eso les ayuda un poco más a identificarlo. ¿Cuáles son metales? De casi que básicamente todos estos, ¿verdad? A sección de este chiquitín que está de este lado, el hidrógeno. Ok, proseguimos porque todavía nos queda bastante. Los hidrógenos, perdón, los hidruros y los hidrácidos. Vamos a enfocarnos primero del lado izquierdo, con los hidruros. Dice que estos compuestos, primeramente, se trabajan con el hidrógeno con valencias, ya sea positiva o negativa del 1, ¿verdad? Y que en el caso del hidruro va a ser el 1 negativo y que en el caso del hidrácido va a ser el 1 positivo. Dice que la fórmula general del hidruro es el metal más el símbolo del hidrógeno. ¿Y cómo se nombra? Hidruro de el nombre del metal y lo mismo, chicos. Si tiene más de un número de oxidación, se van a colocar entre paréntesis y se revisa que este cumpla igual la simplificación de los números de oxidación. Entonces, vean que en el primero del caso, hidruro de calcio, ¿cuántos números de oxidación tiene el calcio? Uno. Y es por eso que no se nombra entre paréntesis. Pero vean que en el segundo caso, hidruro de hierro, sí se nombra entre paréntesis porque el hierro sí tiene más de un número de oxidación. Entonces, ahí yo coloco el hierro, perdón, el 3 entre paréntesis porque le pertenece al hierro. ¿Dudas hasta el momento? O ya como vimos los oxígenos, se les hizo más familiar esto, ¿verdad? Lo único que cambia es el símbolo, ¿verdad? Que en este caso es el hidrógeno. Sí, en ese aplica la misma fórmula, se hace el intercambio y se simplifica. Correcto, es exactamente lo mismo. Ahora, cuando hablamos de los hidrácidos, ¿verdad? Resulta que aquí con los hidrácidos, chicos, vean que tenemos la fórmula al revés. ¿Cómo al revés? Ajá. Del lado izquierdo tengo la H, pero del lado derecho tengo al no metal, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo voy a nombrar? Ojo, y está en dos estados. Está en estado ácido y en estado gaseoso. Cuando está en estado ácido, se nombra ácido, nombre del no metal y la terminación hídrico. Pero si está en estado gaseoso, yo voy a poner la raíz del nombre del no metal, por ejemplo, cloro, y entonces usted le agrega la terminación uro y la palabra de hidrógeno. Siempre la raíz del nombre del no metal. Entonces, vean, por ejemplo, vean que entonces lo que les mencionaba, del lado izquierdo yo voy a encontrar en la fórmula la H, del lado derecho el no metal. Si yo formo aquí hidrógeno y cloro, ambos con uno, no es necesario intercambiar ni nada por el estilo, sino que nada más, simple y sencillamente, se va a conservar. Entonces, en este caso sería, ojo, está en estado gaseoso. ¿Cómo se nombraba cuando estaba en estado gaseoso? Se utiliza la raíz. ¿Cuál era la raíz? Cloro. Elimino la O y quedaría cloruro de hidrógeno. El segundo ejemplo, pero con ácido. Vea que su estado en su estado gaseoso, perdón, su estado de agregación ya cambió. Ahora está en ácido. ¿Cómo se nombraría? Ácido, nombre del no metal, cloro, elimino la O y se menciona clorhídrico o clorohídrico en realidad. En el caso de este de acá, del ácido sulhídrico, ¿qué pasó? Ok, resulta que tengo la H a un lado, del lado izquierdo, tengo el no metal del lado derecho y está en estado AC, o sea, ácido. Entonces, automáticamente ácido sulfúrico, perdón, sulhídrico. Después, el siguiente, pero está en estado gaseoso, sulfuro de hidrógeno, porque ven que nada más se pone el nombre del no metal conservando su raíz. ¿Quedan dudas con este?
Pero ahí también se tiene que simplificar, profesor, es que Sí, pero es no, que no veo. ahí no hay lógica de simplificar porque los numeritos son muy bajos, O ¿verdad? sea, si hay un 2, nada más se intercambia y listo. O Exacto, no sé. ahí no hay mucha ciencia. Pero sí le van a indicar a uno si es gas o ácido, como sale ahí. Siempre, correcto, sí. Ajá, muy importante. Porque si no le indicara, usted lo puede nombrar de las dos maneras, ácido o gas, ¿verdad? Y Dudas, sería válido. ajá, claro, usted lo nombra de las dos maneras, pero usualmente le tiene que especificar puntualmente. ¿Dudas, chiquillos? ¿O ya se van familiarizando más? Ok. Vean que después tenemos permítanme un momento que esto se me corta. Las sales binarias y los compuestos no metálicos. Las sales binarias están compuestas por un metal más no metal. ¿Cómo se nombran? La raíz del nombre del no metal, la palabra uro de, el nombre del metal, y aquí sí voy a tomar en cuenta otra vez el intercambio de nombres de oxidación y si lo tengo que colocar entre paréntesis o no. Vean en el caso del primero, es sodio y cloro. Entonces, sodio es un no metal. Yo coloco en este caso cloro, elimino la O y entonces se leería cloruro de y escribo el metal. ¿Cuál es el metal? El sodio. ¿Por qué yo no estoy colocando entre paréntesis nada? Porque el sodio solamente tiene un nombre de oxidación. Pero si fuese en el caso del segundo, igual, vean la fórmula química. Bueno, primero hago el intercambio y luego veo la fórmula química. En este caso, el bromo, ¿verdad? Le elimino la O y pues se llamaría bromuro de. En este caso, el otro elemento es magnesio, que es un metal. Y indico entre paréntesis la cantidad de números de oxidación, que quiere decir que el magnesio, perdón, va a tener más de un número de oxidación. Eso es todo. ¿Dudas con ese? Después tenemos los compuestos no metálicos. Vean que en los compuestos no metálicos es la unión de dos no metales. Y es aquí donde entonces los compuestos no metálicos, porque como son dos no metales, ¿cómo los nombro? Utilizando los prefijos. Entonces voy a colocar el prefijo, la raíz del no metal, la palabra uro de, y otra vez el prefijo y el nombre del no metal, que ahí se me corta. Entonces, ¿qué quiere decir en el caso del primero? Que el carbono es un no metal y el cloro también. De muy sencillo. ¿Cuántos de cloro tengo ahí, chicos? Cuatro. Entonces llamaría tetracloruro de, y de carbonos, ¿cuánto tengo? Uno. Entonces sería carbono o monocarbono, pero usualmente no utilizamos el monocarbono porque suena muy feo. Después, en el caso del segundo, ¿cuántos flúor tengo? Cinco. Pentafluoruro de fósforo. Y si ustedes notan, vean por ejemplo este de acá, el cloro 5 con el fósforo 2 pentacloruro, ¿ok? Sí, porque tengo 5 de cloro, de difósforo, ¿verdad? Entonces tengan cuidado porque aquí a la persona que digitó el material se le fue a poner el difósforo, porque tenemos dos de fósforo, no uno. Vean Profesor, dígame, ¿por qué ahí no nos dan, digamos, el primero los elementos, digamos, como en la otra, digamos, que uno tiene que hacer la fórmula? porque aquí no se hace Aquí ya. fórmula porque son dos no metálicos, acuérdense, se utilizan los Ah, prefijos. sí, 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 sí. Ujú, ujú, ujú. Ok, entonces, seguimos con, allá vimos los binarios, vamos con los ternarios. Ahora bien, pregunta del millón, ¿por qué es que eran binarios, chicos? Porque se unen dos elementos. No importa si son metálicos o no metálicos, pero ¿cuántos tengo? Uno, dos, uno, dos, uno, dos, ¿cierto? Ahora, cuando vamos a ver los compuestos ternarios, ojo que esta tablita de iones,
ustedes es importante que la manejen porque todos tienen nombre diferente y sí tienen que razonar muy bien cada ion. Estamos, entonces, por ejemplo, ven que el primero se llama hidróxido, el segundo se llama nitrito, el que sigue se llama nitrato, el que sigue se llama hipobromito, el que sigue se llama bromito, el que sigue se llama bromato. Profe, ¿me los tengo que aprender? No, manejen la tabla, ¿verdad? Y sí, ya con el paso del tiempo uno va reconociendo que este es bromato, que este es bromito, etcétera, ¿verdad? Pero para efectos de prácticas y tareas, manejen siempre esta tablita por ahí. Vean que ya estas iones tienen dos elementos, ¿correcto? Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, bromo, oxígeno. Entonces ya por ellos son dos. Uniéndoseles el elemento que se les vaya a poner, sea metálico o no metálico, sería tres elementos, por eso es que se les llama ternario, ¿verdad? Entonces, dadas las circunstancias, vamos a iniciar con el primero, que son las sales ternarias. ¿Cómo se forma una sal ternaria? Metal más el ion. El ion siempre va al lado derecho y el metal al lado izquierdo, como está en esta fórmula en este caso. ¿Y cómo se nombra? Primero se pone el nombre del ion de la palabra de más el nombre del metal y aplico lo mismo. Hago intercambios de número de oxidación. Si tiene más de un número de oxidación, se coloca entre paréntesis. ¿Qué quiere decir en el caso del primero? Hidróxido de sodio. Vean que entonces se cumple que del lado derecho tengo al hidróxido y del lado izquierdo tengo al metal. Cuando yo los nombro, tengo hidróxido de sodio. ¿Quién me quiere decir por qué yo no coloco el número de oxidación del sodio? Porque solamente tiene uno, ¿no? Correcto, porque solamente tiene un número de oxidación. Vean que en el caso del bismuto, aquí hay un problema. La persona que digitó el material nos decía que el bismuto tiene valencia más 2, pero luego en la fórmula vemos que hay un 5. Entonces vamos a trabajar con el 5. Vamos a considerar que en este caso el número de oxidación que nos estaban dando era 5 y entonces a la hora de nombrarlo, hidróxido de bismuto, porque es OH significa eso, ¿verdad? Sí voy a considerar entre paréntesis colocar el 5 porque era el 5 del bismuto, no un 2 sino un 5. Vean este que sigue, que es muy interesante. Era lo que les decía, oxígeno, manganeso y aluminio, tres elementos, por eso se llama ternario. ¿Cómo era que se llamaba esto? La unión de oxígeno más manganeso con esos numeritos que están aquí, que lo que me indica es que tengo tres moléculas de permanganato. Estamos, porque eso es lo que significa. Si usted va y lo busca, por aquí está. ¿Qué se me hizo? Vean aquí, permanganato. Entonces, cuando usted lo está nombrando, sabe que este se llama permanganato de aluminio. ¿Por qué no hay un número de oxidación ahí? Porque el aluminio, ¿cuántos números de oxidación tiene? Uno. Y a la Uno. hora, Sí, no tengo la uno, tabla, pero asumo que uno. sí. Y como solamente tiene uno, entonces no se coloca entre paréntesis. Después veamos que el SO4 se llama sulfato. Si usted va y lo busca la tabla, ¿verdad? Entonces usted dice, ok, muy bien, vamos a buscar esa tablita, aquí está, sulfato. Entonces, cuando usted nombra el compuesto, se llama sulfato de cobre, ok, y el cobre, ¿por qué lo estamos colocando entre paréntesis, ese número de oxidación? Porque tiene más de un número de oxidación. Entonces, en este caso, por eso es que se está colocando entre paréntesis. ¿Dudas con esta parte de los compuestos ternarios? El nombre se le va a poner, profesor, de acuerdo al que le estén dando a uno, o sea, ¿cómo le hago la pregunta? De león, ajá. Si es Ah, el del león y el permanganato, del si león, es ajá, sí, hidróxido, si es perclorato, ajá. si es nitrato, sí, va a variar. Se le pone el nombre del Y, león que le y- están y, dando. digamos, otra pregunta también, esas tablas uno las puede, o sea, se pueden imprimir, están Sí, para que uno claro. las pueda imprimir. Sí, están en el material del curso. Imprime el folletito y ahí vienen. Está la presentación también. La única que no está, que es la única que yo siempre les doy,
es esta de acá. ¿Ves? Que esas yo se las mando. La presentación, la tabla y los enlaces. Pero digamos, esta de iones está en el material escrito, esto está en el material escrito. Así tal cual. Por eso yo no quise Ah, cambiarlo bueno, ahí mucho. viene. Ujú. Sí, yo por eso no quise cambiarlo mucho, porque la idea es que se mantenga igual al material escrito, porque luego usted va y lee una cosa y luego interpreta otra. Entonces yo decidí dejarlos tal como lo explica el material. Em, ok, entonces estos son los compuestos ternarios, estas son las sales ternarias. Ahora, tenemos los oxácidos. Los oxácidos básicamente se representan con el hidrógeno a la izquierda y el ion a la derecha. ¿Cómo se nombra? Ácido, nombre del radical compuesto, o sea, permanganato, sulfato, etcétera. Y la terminación va a cambiar. Vean qué dice aquí. El gato se come al perico y el osito se transforma en oso. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vea de los radicales compuestos, muchachos, que yo tenga una terminación ato, esa terminación yo la voy a cambiar a ico. Por ejemplo, se me ocurre a mí permanganato. ¿Qué quiere decir? Que se va a llamar permanganico. Si por ejemplo dice nitrito de sodio, entonces va a pasar de ser nitrito a nitroso de sodio. Entonces, en este caso, yo tengo el ácido, véalo aquí, vamos a ir a buscarlo a la tabla, BRO. Entonces usted dice, y yo se los explico así literal para que lo puedan lograr entender. BRO, yo voy y lo busco. Hipobromito. Terminación hito. Entonces, ¿pasaba qué terminación? Tiene terminación hito, pasa a terminación oso. Entonces se llama ácido hipobromoso. Vean que ya a la hora de escribirlo, su terminación cambia. Pero en fórmula él nunca nos va a cambiar, solo la forma de escribirlo. Por ejemplo, el CO3, ¿carbo qué? Ok, voy y lo busco. Carbonato, terminación ato. Entonces pasa de la terminación carbonato a terminación ico. Entonces sería ácido carbónico, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Déjenme, damos un momento. Con ese también nos basamos en la tabla, entonces. Correcto, con la tablita. Porque es ahí donde usted se va a dar cuenta cuando tiene que cambiar la terminación de ato a ico y de ito a os. Que lo idóneo es que con la práctica ya se lo vaya haciendo un hábito, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le da el ácido? La H, el hidrógeno. Correcto, correcto, se lo Entonces, acaba de decir. Eso es como se gracias. representa el ácido. Ahora, esos es como yo voy a reconocer, gracias por mencionarlo, el ácido, en este caso en compuestos ternarios, por la H que está del lado izquierdo, porque vean que ni siquiera viene la palabra AC, como en el caso de los compuestos binarios, ¿verdad? Gracias por la observación. Ok, profe. Después llegamos a los compuestos cuaternarios, que es la unión de tres iones más un elemento. Pero antes de esto, vamos a saber que primero tengo las sales binarias y las sales de amonio. Entonces, ¿en qué consiste las sales ácidas, chicos? Bueno, es muy sencillo. Es la unión de un metal más un radical compuesto. ¿Cómo se nombra? Utilizo el radical compuesto, la palabra hidrógeno o ácido, que es lo mismo, de la terminación más el nombre del metal y coloco entre paréntesis y los números romanos dependiendo si tiene más de un número de oxidación. Entonces, en este caso, tengo que, en el caso del primero, vea que se nombra de dos maneras. Sulfito de ácido de sodio y sulfito hidrógeno de sodio. Y al final
Es exactamente lo mismo. Entonces, vean que lo utilizo de dos maneras. Después, en el caso del, profe, pero ¿cómo hago aquí? Bueno, primero considero el radical compuesto HSO y entonces voy y lo busco en la tabla, ¿verdad? De los iones que se me hizo. Aquí no viene. Ok, muy sencillo. El hidrógeno siempre va a estar presente. Véalo en el centro de todos los compuestos. Y lo que va a cambiar del lado derecho, del lado izquierdo, yo voy a tener a los elementos, en este caso metálicos, del lado derecho al radical. Entonces vean que en el caso del primero, el SO2, que se me hizo el que andaba buscando, el hipoclorito, en, no, perdón, el SO2, el sulfito. Entonces, cuando yo ya tengo claro que es un sulfito, entonces vean aquí, yo voy a nombrar en este caso el radical sulfito, hidrógeno o ácido, es lo mismo. Vea que aquí se nombra de las dos maneras, ácido o hidrógeno, de el nombre del metal. ¿Cuál es el metal? El que está al lado derecho, perdón, izquierdo, sodio. ¿Y el sodio tiene más de un número de oxidación? No, entonces yo no lo voy a nombrar entre paréntesis. Profe, hago el intercambio, sí, pero no se me asusten con esa H y a la par el ion, porque es lo mismo. La H siempre se va a colocar porque es en este caso, una sal ácida. Y al estar una sal ácida esta se va a formar por la unión de un hidrógeno más los otros radicales. Pero balón así, siempre va a estar la H en el centro, del lado izquierdo el metal y del lado derecho el radical. Balón aquí en esta columna estos ejemplos. Vean en el caso del segundo. Tengo el radical fosfato. Entonces voy a nombrar fosfato ácido de, ¿cuál es el elemento en este caso metálico? Cobre. Entre números de oxidación, 2. ¿Por qué? Porque tiene más de un número de oxidación y es en este caso el número de oxidación que estoy trabajando es el 2. ¿Por qué lo vuelven a nombrar como fosfato hidrógeno de calcio 2? Porque en este caso se puede nombrar de las dos maneras, hidrógeno o ácido. ¿Queda claro, chicos? ¿O no muy claro? Ok. Finalmente, tenemos las sales de amonio. Las sales de amonio básicamente es la Profe, perdón, unión. Ajá. es que estaba hablando con el micrófono cerrado. Dígame. Estaba haciendo una consulta del anterior. Profe, digamos, ahí de dónde sale, pues que son dos, no, pero es que son, vea, es que lo que no entiendo es de dónde sale ese calcio. En el segundo, digamos, nos están dando cobre Ahí hay y un nos error. están dando el ion. Tiene un error. Correcto, tiene un error. Ahí es un cobre, es un C1, un Ca. Ajá, es que yo, pero ¿de dónde sale ese calcio? Sí, y uno se Entonces, asusta, y uno se asusta, y es ahí donde nos damos cuenta que ya hemos visto varios errores en el material, así que tranquila, sí, no se entonces, preocupe. en ese caso, uno lo nombra como de atrás para adelante, como de derecha a izquierda. Es así, ¿verdad? Exactamente. Y usted lo acaba de decir. Utilizo el radical. No es necesario en este caso lo de las terminaciones, ¿verdad? Aquí no aplica. Que si estaba en atómico, no, eso no aplica aquí. Entonces, fosfato, eh, ácido o hidrógeno. Ahora, es mucho más fácil siempre poner fosfato, hidrógeno de, porque ya usted, como acaba de decir la compañera, lo nombra de derecha a izquierda. Entonces, en vez de siempre poner ácido porque se les va a olvidar el ácido, ¿verdad? Es mejor poner hidrógeno. Entonces sería fosfato, hidrógeno de calcio y recuerdo si tiene más de un número de oxidación, lo coloco entre paréntesis. En el caso del segundo, carbonato, hidrógeno de potasio. Más bien, muchas gracias por la observación en ambos casos. Lo de nombrar de derecha a izquierda y lo del errorcito del calcio con el cobre. Listo, profe. Gracias a usted. Luego, teníamos las sales de amonio, que es la unión de, ojo, de un solo compuesto, que es el amonio, NH4,
y el radical compuesto. Entonces, en todos voy a tener NH4 con su número de oxidación 1 más. ¿En dónde va a variar? Del lado derecho con su radical compuesto. O sea, que puede ser nitrato, nitrito, fosfato, fosfito, etc. Entonces, por ejemplo, en el caso del primero, hidróxido de amonio, ¿verdad? Porque primero nombro con el radical. En el caso del segundo, fosfato de amonio. En el caso del tercero, carbonato de amonio. En el caso del último, sulfato de amonio. Entonces, igual, aplica lo mismo de derecha a izquierda. No sé si tienen alguna duda con ese. En este caso veo que no se están poniendo nada sobre los números de oxidación en paréntesis ni nada de esas Sí, no, cosas. acá no. En sales de amonio no. Ok. Ujú. Solamente se nombra, o sea, no se hacen Sí, intercambios no, ni no podemos poner simplificación ni número, nada. ajá, perdón, no podemos poner números de oxidación porque vea que siempre va a quedar de amonio, amonio, amonio. ¿Y cuánto es el número de oxidación del amonio? Y el 4 es. No, el uno, y solamente tiene uno. Ah, Entonces no lo puedo nombrar entre paréntesis. ok. ¿Ves? Y aquí, al final viene una ficha, como un esquema. Igual viene en el material, creo. Les explica, sí, sí viene en el material. Les explica a ustedes cada una de las formas en que se nombran los compuestos de acuerdo a si son binarios, ternarios o cuaternarios, como un ejemplo de cómo nombrarlos. Es como una ficha. Y aquí vienen unos ejercicios prácticos que a mí me gustaría que pues los hiciéramos, por lo menos los primeros dos, si les parece. Eh, Vamos a pensar en qué sistema utilizo, cuál es el nombre del compuesto, cuál es la clasificación, porque acordémonos que hay óxidos, hidruros, hidrácidos, sales binarias, hidróxidos, sales de amonio, etcétera. Entonces, en el caso del primero, ¿qué será el primero, muchachos? Y recordemos que del lado derecho yo me voy a dar cuenta, el símbolo me lo indica a mí. ¿Qué es lo que me están dando? El primero, ¿qué sería? Es un óxido metálico, ¿no? Correcto, porque el aluminio es metálico. Entonces, a la hora de yo nombrar este compuesto, bueno, aquí no puedo porque la tabla no me lo permite. Lo voy a hacer en una siguiente. En el caso del primero, tenemos que sería, como decía la compañera, la unión de un oxígeno más un metal. Entonces, hago el intercambio de números de oxidación. Primero voy a ir a buscar cuál es el número de oxidación del aluminio. El aluminio dice que trabaja con un número de oxidación más 3. Entonces, cuando yo hago ese intercambio, yo me voy a recordar que entonces el aluminio tiene 3 y el oxígeno 2. Cuando yo hago el intercambio, entonces va a quedar de la siguiente manera. ¿Qué pasó con el 3? Se simplifica. Ahora bien, ya una vez que hago el intercambio de números de oxidación, me doy cuenta que es un óxido. Voy porque casi no se ve esto, muchachos. Me doy cuenta que es un óxido metálico, entonces se llamaría óxido de aluminio. ¿Cuántos números de oxidación tenía? Uno. ¿Lo nombro entre paréntesis? No. No. Ahora bien, dice que ese sería su nombre. ¿Cuál sistema utilizamos? ¿El estequiométrico o el stock? Recordemos que el stock es el donde yo utilizo números romanos y números de oxidación, y el estequiométrico donde yo utilizo prefijos, di, tri, etc. En este caso va a ser del sistema stock. Ahora bien, clasificación, óxido. Muy bien. Y ahora, binario, ternario, cuaternario. ¿Cuántos elementos tengo? Binario. Binario. Tengo solamente 2.
Y eso es todo, chicos. Eso es así como se van resolviendo. Y eso es lo que más pueden sacar de los ejercicios, ¿verdad? Ahora, para aprovechar el tiempo, voy a proyectarles la tarea, que me interesa más que la práctica que viene ahí al final, porque con esa práctica ustedes la tienen ahí y la pueden resolver. Pero para dejar de aclarar dudas con respecto a la tarea.